Buenas a todos. Continuamos con las conferencias de inmunología y en el día de hoy vamos a estar revisando antígenos e inmunógenos. Continúa con ustedes el doctor Josué Acosta, médico inmunólogo. En estos momentos trabajo en el Eugenio Espejo en las consultas de alergia e inmunología. Los antígenos son estructuras extrañas a nuestro organismo, son elementos extraños a nuestro organismo, que al ponerse en contacto con nuestro organismo van a interactuar con los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Como ustedes pueden observar, aquí podemos ver, este sería un antígeno y esta es la estructura o una de las estructuras a través de las cuales se puede producir la reacción, que sería en este caso una respuesta humoral. Observen cómo se produce la interacción del anticuerpo con el antígeno. Como dice su concepto, son aquellas sustancias a las que se les puede unir específicamente una inmunoglobulina o anticuerpo, que es lo mismo, o un receptor de células T. Estos antígenos pueden ser inmunógenos o no pueden ser inmunógenos. Cuando nosotros decimos que son inmunógenos, cuando pueden estimular una respuesta inmune. Cuando nosotros decimos que no son inmunógenos, cuando tienen las características de ser estructuras sencillas, que de por sí solo no pueden estimular una respuesta inmune, necesitan de un portador que generalmente es una proteína portadora. En ese caso, estamos en presencia de los conocidos aptenos. ¿Cómo nosotros podemos clasificar los antígenos? De acuerdo a la disparidad genética. Nosotros clasificamos los antígenos de acuerdo a la disparidad genética en autoantígenos, aloantígenos y senoantígenos. ¿Cuáles son los autoantígenos? Son aquellas estructuras propias de nuestro organismo que por determinadas razones no se ponen en contacto con el sistema inmune y al ponerse en contacto con el sistema inmune son reconocidas como extrañas. Ejemplo, la proteína del cristalino del ojo. Los niños cuando nacen lo que tienen es una imagen de bulto y en la medida que se va formando el cristalino en los primeros años de vida, se va estableciendo el mecanismo de la visión. Por eso, por las características de ser algo que se forma una vez que el niño nace y que además está ubicado en una estructura muy protegida con una muy poca irrigación, es lo que favorece a que sea considerado un autoantígeno. ¿Por qué razón? Porque no se pone en contacto con el sistema inmune y a ponerse en contacto va a ser reconocido como extraño. No es raro encontrar después de una operación de catarata anticuerpos contra las proteínas del cristalino. Otro ejemplo de autoantígenos serían los espermatozoides. Cuando se forman los espermatozoides en la pubertad, por las características de no interactuar con ellos el sistema inmune, son reconocidos como extraños. El otro elemento importante dentro de la clasificación son los aloantígenos. Son los antígenos propios que tienen unos individuos de una especie y que otros no tienen. Y un ejemplo clásico es el sistema BO. Hay personas que son A, hay otros que son B y otros que son C. Y están los senoantígenos, que serían los antígenos propios de una especie que al ponerse en contacto con otra especie van a ser reconocidas como extraños. Ejemplo, las proteínas o anticuerpos del caballo en el humano son reconocidos como senoantígenos. Ahí observen aproximadamente, teniendo en cuenta eventos importantes relacionados con algunas investigaciones, observen cómo el grupo A y B puede tener aproximadamente el 25% del estudio de población. Sin embargo, el grupo 0 siempre es más frecuente y observen que tienen un 40% de incidencia. Y el grupo AB es un grupo que no tiene una representación como los anteriores. Yo les decía del inmunógeno. El inmunógeno son sustancias capaces de estimular una respuesta inmune. Y estamos en presencia de elementos que estimulan la respuesta inmune, ya sea humoral, ya sea celular o lo que frecuentemente ocurre, que ocurre en los dos, tanto humoral como celular. Observen un ejemplo claro de esto es la inmunización. Vean ese bebé que estamos viendo en este momento que sencillamente
se le va a poner una de las vacunas. Elemento clave y algo de lo que podemos decir hoy que logramos disminuir en miles de muertes gracias a las inmunizaciones, ya sea cualquiera de las inmunizaciones que se utilizan. La capacidad de inducir una respuesta inmune se denomina inmunogenicidad. O sea, es la capacidad que tienen algunos elementos extraños a nuestro organismo que son capaces de estimular una respuesta inmune, que son capaces de provocar una respuesta de tipo moral, celular o ambas. Vale decir, la producción de anticuerpos por parte del sistema inmune o inmunoglobulina, que como ya conocen es lo mismo, ya sea la celular, donde juega un papel importante, sobre todo este tipo de respuesta frente a los virus, y que evidentemente garantiza la inmunidad contra estas estructuras que todos los años son los que más morbilidad producen dentro del espectro de las enfermedades que nos visitan continuamente en nuestra sociedad. Los aptenos, ya les comentaba que son sustancias de bajo peso molecular que se pueden unir a los anticuerpos, pero que no pueden inducir una respuesta inmune y necesitan de un portador. Generalmente es una proteína portadora. Y esta es la que va a favorecer que se produzca la respuesta. En el día de hoy hemos visto elementos extremadamente importantes relacionados con los mecanismos de respuesta inmune, específicamente el humoral y celular, al enfrentarse a estructuras tan importantes como son los eventos extraños a nuestro organismo. Les deseo primero que hayan entendido la clase y muchas gracias.